Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, haciendo los comentarios que tienen que ver con este tema, para que usted lleve sus apuntes. También se encuentra la hermana Sayan Yamile, que está allá detrás de cámara, ayudándonos con el sonido y la cámara. También está la hermana Auri Rubí Suárez, allá en los muebles, y también el hermano Nael Nael Yusef, que es el que pues está en un avivamiento, el hermano. Vamos a orar, hermanos. Pedimos al Señor su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, suplicando, Señor, que tu gracia fluya, tu presencia, tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos ministre de una manera poderosa. Danos una palabra que sea, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga de parte tuya espíritu de revelación y de sabiduría, y que esta palabra vaya a nuestro espíritu, que de nuestro espíritu pase a nuestra alma, Señor, en nuestra mente, y de nuestra mente a nuestro corazón, y de ahí, Señor, a cada miembro de nuestro cuerpo, de tal manera, Señor, que podamos obedecer tu palabra completamente, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, hemos estado hablando acerca de cuentas acumuladas, y esto tiene que ver, ¿verdad?, con fallas, con pecados, con transgresiones, con iniquidades que vamos nosotros guardando, ¿verdad?, sin confesar, sin ministrarnos, sin pedir perdón al Señor, sin ponernos a cuentas. Entonces, esta noche vamos a ver, hermanos, que estamos basándonos en Isaías capítulo 1, verso 18. De ahí estamos partiendo, porque dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Entonces, el Señor quiere que estemos a cuentas. El Señor quiere que nosotros nos pongamos, ¿verdad?, de acuerdo con Él, y que nuestros pecados, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, el Señor está interesado en que nuestros pecados sean perdonados. El Señor tiene, hermanos, un corazón de misericordia hacia nuestra vida. Por lo tanto, debemos aprovechar esta oportunidad que tenemos, en tanto, hermanos, que el día se acerca. Entonces, pero hemos estado hablando esta semana de qué nos va a pedir cuentas el Señor, y pusimos, ¿verdad?, aquí una pequeña gráfica en donde ponemos que Dios nos va a pedir cuentas de derramar sangre. Imagínense, si a los animales dice la Biblia que el Señor le pide cuentas del derramamiento de sangre, porque a cambio de su vida, si un animal ocasionaba muerte de otro animal o de un ser humano, ese animal tenía que morir. Eso era dar cuentas. Entonces, hermanos, imagínense entonces cuánto más nosotros. Y luego dice que Dios nos va a pedir cuentas de no oír la palabra de Dios, de menospreciarlo, de correr hacia la inmoralidad, de nuestras almas también, de las cosas que hemos hecho encubiertamente y que no las hemos confesado, de oponernos al mensaje de la palabra, del abandono a los ministros, de menospreciar al hermano, de juzgar a los hermanos, de matar a los siervos, de la mala mayordomía, de no perdonar, y también de toda palabra ociosa. Eso es lo que de alguna manera un servidor investigó en la palabra del Señor. Esto es, ¿verdad?, hasta donde pueden haber mucho más, pero necesitamos investigar esto que estamos hablando.
Entonces, vayamos al punto de qué nos va a pedir cuentas el Señor de nuestra mayordomía. Fíjense que el Señor, hermanos, dice en su palabra, en Lucas capítulo 16, 1, dijo también a sus discípulos. Recuerde que un discípulo es un aprendiz. Quiere decir que esto que el Señor habla en estos textos tiene el propósito, hermanos, de enseñarnos algo. Dios siempre tiene el propósito didáctico, tiene un propósito que nosotros, hermanos, crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y dice, había un hombre rico. Ese hombre rico representa a Dios, al Padre, al cual dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces había un hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador. Y escuche bien, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, Dios pone al hombre como administrador de todo lo creado. Entonces el hombre, el ser humano, es un mayordomo, es un administrador. Igual el cristiano, hermanos, solo que el cristiano está en otro nivel, pero también es administrador. Entonces dice la Biblia, y este fue acusado. Recordemos, hermanos, que tenemos un enemigo que es el diablo, y que diablo significa acusador. Y fíjese que esta palabra acusado viene de la palabra diabalos, que significa calumnia, ataque verbal. Significa, hermanos, que el diablo, que el Señor nos reprenda, hermanos, está acusándonos constantemente delante de Dios. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, y el diablo que los acusaba fue echado fuera. Entonces, también dice la Biblia que, hermanos, entre los hijos de Dios se presentó Satanás para pedir, hermanos, para zarandear a Job. Entonces dice la Biblia que este hombre rico que tenía un mayordomo, ese mayordomo fue acusado ante él como un disipador, es decir, como un despilfarrador, como un desperdiciador de los bienes del hombre rico. Entonces nosotros no tenemos nada, hermano. Permítame decirle y discúlpeme, pero nosotros no tenemos absolutamente nada. Todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que logramos le pertenece al Señor. Hasta las coronas, hermanos, que alcanzamos, ¿verdad? Dice la Biblia que los 24 ancianos la ponían a los pies del Señor. Entonces, no importa, ¿verdad? Digamos, los logros que tengamos en la vida, todo es del Señor, al final de cuentas. Entonces, hermanos, este hombre rico que tenía un administrador de sus cosas, de sus pertenencias, ese administrador fue acusado ante él de que era un despilfarrador, de que era un disipador de sus bienes. Entonces, dice la Biblia que entonces le llamó. Y hermanos, aquí nos está hablando de que Dios va a pedirnos cuentas, porque vamos a ser llamados para entregar cuentas. Y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Es decir, hermanos, si vemos esta palabra de una manera escatológica, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de la administración que hemos llevado en cuanto o respecto a los bienes de nuestro Señor. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque miren, porque dice, porque ya no podrás más ser mayordomo. Es decir, que tal vez este hombre había sido encontrado con faltas. Había acumulado cuentas. Las había acumulado.
Y llegó el momento en que tenía que entregar cuentas y no se puso a cuentas. Entonces resulta, hermanos, que yo quiero comentarle esto. Nosotros somos administradores, somos mayordomos. ¿De qué? Del medio ambiente. Va a llegar el momento, hermanos, que el medio ambiente, y ya lo estamos viendo, nos va a pedir facturas. Nosotros somos mayordomos del medio ambiente. A nosotros se nos confió la tierra, se nos confió el mar, se nos confiaron los bosques, las selvas, las sabanas, se nos confiaron las bestias, los animales, se nos confiaron, hermanos, tantas cosas. Y el hombre ha venido dañando, ha venido disipando, ha venido despilfarrando, hermanos, el medio ambiente lo ha venido dañando. Entonces, nos está cobrando factura. Se están pidiendo ya cuentas, que hemos acumulado cuentas como administradores del medio ambiente. Somos administradores del tiempo. El Señor creó las lumbreras del cielo, el sol, la luna, las estrellas. ¿Para qué? Para que alumbrara una en el día y la otra en la noche, pero dice la Biblia que eso era para estaciones, años, días, para horas, hermano. O sea que el tiempo lo creó Dios, pero a nosotros se nos dio esa bendición de ser administradores del tiempo, de nuestro tiempo, del tiempo que Dios nos ha dado. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dar de vida, pero si son 20, 30, 50, 60, 70 años, 80 años, esos 80 años debemos ocuparlos bien. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos administrar bien nuestro tiempo, debemos cuidar nuestro tiempo, no despilfarrarlo. Mucha gente, hermanos, no cuida su tiempo. No se organiza en su tiempo y dice, es que no me da tiempo. No es que no da tiempo, es que no administras tu tiempo, el tiempo que Dios te ha prestado. Ahora mire, también de nuestro el espíritu, el alma y el cuerpo. Dios es el dueño de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y dice la Biblia que vamos a entregar cuenta de todo lo que hagamos en este cuerpo. De manera, hermanos, que tenemos nosotros que guardarnos. Por eso dice la Biblia que debemos guardarnos y debemos santificarnos, nuestro espíritu, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. También nosotros somos mayordomos de los bienes que el Señor nos da. Mucha gente, hermanos, no es administrador, un buen mayordomo. Dice la Biblia, hermanos, que de todo lo que nosotros recibamos, debemos darle al Señor la primicia. Primicia significa diezmos y ofrendas. Entonces, hermanos, por eso el Señor pide cuentas, ¿verdad?, al pueblo de Israel y le dice, vosotros toda la nación me habéis robado. Algunos piensan, hermanos, que pueden administrar la economía y hermanos, como ellos creen, pero no es como nosotros queremos, sino como la Biblia lo dice. Los diezmos y la ofrenda le pertenecen al Señor y el Señor se la dio a sus siervos. La ofrenda y los diezmos no son para ayudar a otros. Si usted quiere ayudar a alguien, a eso se le llama limosna. Entonces usted toma de su dinero, no del dinero del Señor, porque usted no puede andar ayudando o saludando con sombrero ajeno. O sea, no puede usted ayudar a alguien con un diezmo, porque no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. O sea, nosotros somos administradores de los talentos. Dios te dio un talento. Dios te dio el talento de la música, de cantar, del servicio.
Dios te dio un don, los dones espirituales. Entonces, sírvele al Señor, ocúpalos para el Señor, no los malgastes, no los despilfarres. Dios te dio un talento. Mire, nosotros somos mayordomos, somos administradores, pero Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todo lo que tenemos es del Señor. Nuestros bienes, lo que hay en la iglesia, le pertenece al Señor. No digas mi casa, mi carro, no, sino di nuestro, porque le pertenece al Señor, hermano. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas también de no perdonar. Mire, hermano, mire, lo voy a leer lo que dice la palabra del Señor acá. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. O sea, como buscando una respuesta, como cuando nosotros nos acercamos al pastor a preguntar algo y queremos que nos dé una respuesta la respuesta que nosotros esperamos, la respuesta que nos gusta. Así se acercó Pedro. Señor, ¿verdad que hay un límite para perdonar? O sea, yo debo perdonar, pero nada más hasta 7. ¿Verdad que sí, Señor? Dime que sí. Entonces, en Jeremías, perdón, en la Biblia Jerusalén 1976, lo traduce de esta manera. Dice: Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Eso es lo natural, eso es lo normal. Ahí todavía, y eso que muchos no estarían de acuerdo en esto, pero Pedro tiene un concepto religioso. Hay que perdonar, pero no tanto, hay que perdonar, pero nada más hay un límite. El 7 representa lo completo, lo perfecto. Hay que perdonar completamente. Ahora, la respuesta del Señor, hermanos, es tremenda, porque este concepto no lo puede manejar una persona carnal. Ese concepto no lo va a manejar una persona del mundo. Es más, en este momento que yo estoy hablando, hay personas cristianas que dicen: eso no, porque el nivel espiritual de ellos no ha llegado hasta el nivel en que Cristo está hablando. No estoy diciendo que yo lo practico. Estoy diciendo que el Señor nos habló de un nivel espiritual más allá del religioso. Mateo 18:22 dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras versiones, por ejemplo, en la Biblia, el lenguaje sencillo, hermanos, dice: Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. O sea, con ponerle un límite. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, así dice la Biblia, el lenguaje sencillo: siempre. Mano, pero es que ya se pasó. Sí, pero como dice el negrito del TikTok, ahí está, en la palabra del Señor. Hay que perdonar una y otra vez. Bueno, así dice el Señor, ¿verdad? Y luego el Señor pone un ejemplo, pone una parábola y dice: por lo cual, ahí mismo en el verso 23 del mismo capítulo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea,
Aquí el Señor maneja una parábola en la que uno le debía una cuenta pequeña. Y esa representa la cuenta que nosotros teníamos con Dios. Porque el rey perdonó a aquella persona aquellas deudas que tenía con él. Dios nos ha perdonado a nosotros todas nuestras deudas y nos sigue perdonando cada día. Entonces, hermanos, eso es tremendo, porque dice la Biblia que su sangre nos limpia de todo pecado, y si alguno ha pecado entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero hay algo que es importante: debemos reconocer que tenemos deudas con el Señor, que tenemos cuentas pendientes con el Señor. Ese hombre que fue, ese siervo que fue llamado ante el rey, dice: sí, yo te debo, no he tenido para pagarte, por favor, dame tiempo, tenme paciencia, te voy a pagar todo. Y el rey le dice: te perdono todas las deudas que tienes contra mí, todas las ofensas, todos los pecados, las transgresiones, las iniquidades que has cometido contra mí, te las perdono. Y entonces el Padre envía a su Hijo Jesucristo, muere por nosotros, derrama su sangre, resucita al tercer día, va al lago de fuego por nosotros, que es la muerte segunda. Hermanos, por eso es que nosotros ya no morimos eternamente. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Ahora, este hombre perdonado, sin cargas, va por la calle y se encuentra a un consiervo, otro igual que él. Pero perdón, hermanos, hay un error ahí. La deuda que debía al rey era bastante, era impagable, no podía pagarla. Ahora va en el camino, y en el camino se encuentra a alguien que le debía poco, y lo agarró por el cuello y lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Es decir, estaba haciendo cuentas con su prójimo y no le quería perdonar la deuda. Y aquel otro le dijo: no, mira, dame chance, dame oportunidad, yo te voy a pagar todo, pero ahorita no tengo. Y agarró y lo metió preso. No lo perdonó, y lo supo el rey y lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, le dijo: siervo malo, no pudiste perdonar, yo te perdoné a ti muchas deudas, y no pudiste perdonar la deuda de tu hermano. Y entonces le quiero decir algo: aquel rey lo mandó a meter preso. Y aquí hay algo importante: nosotros debemos perdonar siempre. Ahora, el perdonar siempre no significa que vamos a seguir de manita sudada con esa gente que te hace daño. Hay que perdonar, pero a veces, hermanos, hay que mantener cierta distancia. Y aquí sí se llamaría sana distancia. Sea un familiar, sea un pariente, sea una persona, ¿verdad?, en algún lugar mejor de lejecito. ¿Por qué? Porque te está haciendo daño. Perdónalo. Pero no importa cuántas sean las ofensas, perdónalo. Porque el Señor te ha perdonado. ¿Qué pasa entonces si no perdonamos las cuentas pendientes que algunos tienen con nosotros? El Señor entonces no va a pedir cuentas y se nos acumulan las cuentas. Mire, a este hombre que el rey le perdonó las deudas o sus cuentas, al no perdonar, se le volvieron vamos a decir así, el rey le perdonó todas sus cuentas y quedó en cero su cuenta. Pero al no perdonar la cuenta de otro, las ofensas de otro,
se le volvieron, ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra, Yamile? Ayúdeme ahí. Se le volvieron se volvieron a acumular. Ya habían sido perdonadas. Ya habían sido, digámoslo así, ya habían sido llevadas a lo profundo de la mar. Pero cuando nosotros no perdonamos, ¡pum!, vuelven a surgir. Vuelven a surgir. Y no te son perdonadas. Bueno, lea por favor ahí en Mateo 18, verso 23 en adelante, y usted analícelo, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos va a pedir cuenta el Señor? De toda palabra ociosa. Eso está tremendo, hermano, porque ¿quién no ha hablado cosas sin fundamento? Mire, por ejemplo, nada más para decirle esto. Dios le va a pedir cuenta a esa gente que está hablando que no se vacunen, que es la marca de la bestia. Me atrevo a decir esto, hermano, porque hay gente que habla de ciencia sin ser científico. Hay quien habla de medicina sin ser médico. Y hermano, mire, le voy a decir cómo dice la palabra del Señor aquí, Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra, de toda declaración ociosa, de toda palabra ociosa, inútil, sin valor, descuidada, o sea, de toda palabra que no la pensaron para decir, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hermanos, tenemos que pedir perdón al Señor por las palabras que hayamos dicho que no son correctas, que son inútiles, que no tienen ningún valor, ninguna ayuda, que son palabras que soltamos sin pensarlas, en un arrebato almático. La mujer le dice, no te quiero, le dice al marido, búscate otra mujer. Y allá va el otro, me caes mal. Decir cosas, hermanos, sin sentido. Hermano, usted sabe que en nuestra lengua hay vida y hay muerte, y que vamos a comer del fruto de nuestros labios. De lo que nosotros sembremos con nuestra boca, vamos a cosechar. Entonces, mire lo que dice otra versión, hermano. La Biblia Castilla dice, toda palabra dicha sin fundamento. La Serafín Aucejo dice, toda palabra sin hechos. Es decir, que toda palabra que nosotros digamos debe ir acompañada de la acción. Como cuando alguien viene, ¿verdad? Fíjate que tengo problemas, tengo necesidades, pastor, y lo conocemos, es un hermano de la iglesia, es una hermana de la iglesia, y nosotros oramos por él nada más y le decimos, ve en paz, el Señor te va a proveer. Y nosotros teniendo para proveerle, no le damos. Y al ratito subimos, ¿verdad?, en nuestro estado o al Facebook, comida que estamos comiendo hoy, pescado, y el hermano con necesidad. Pero ya le dijimos, ve en paz, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a proveer. Son palabras, pero sin hechos. La Biblia latinoamericana del 95 dice, las palabras ociosas son lo dicho que no podemos justificar. Lo que decimos, pero que no nos consta. Que no hay una justificación. La NBE dice, toda calumnia que hayan dicho. Por eso, hermano, cuando alguien te llega y fíjate que dicen, fulano de tal me dijo, acabo de leer, dicen por ahí. Eso no tiene fundamento. No lo viralices, no lo compartas, no le digas a nadie, no te consta.
A eso, hermanos, de acuerdo a las versiones y a las traducciones bíblicas, hermanos, se le llama palabras ociosas, declaraciones sin fundamento. De esas va a pedir cuentas el Señor. Entonces debemos pensar antes de hablar. Por algo el Señor nos dio 2 oídos y una lengua. Entonces, hermanos, y Santiago lo dice, ¿verdad? Que seamos, ¿qué? Prontos para oír, tardos para hablar. No recuerdo cómo va, pero esa es la idea, dijo el hermano Chapulín. Entonces, hermanos, ¿de qué otra cosa nos va a pedir cuentas el Señor? De las cosas hechas encubiertamente. Ay, hermano. Yo en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, oculté muchas cosas a mis padres. Hice cosas malas que parecían buenas, cosas buenas que parecían malas. Hice cosas de las que ya le pedí perdón al Señor. Las hice encubiertamente. No le voy a mencionar una porque fueron muchas. Ya de viejo, ya de grande, también hacemos cosas donde nadie nos vea. A eso se le llama cosas hechas encubiertamente. Cosas que nadie vio, como dice aquí el actor, nadie supo, nadie lo vio. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos 4:13, en la Biblia al día. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Como dijo aquel canto, Dios te ve, Dios te ve. Dios nos ve a todos. Nada escapa a la vista de Dios. Y mire, dice, todo está al descubierto. No hay nada que esté encubierto. Todo está al descubierto. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo que hicimos en el cuarto, a solas, en el baño, lo que se hizo en algún lugar X. Dice la Biblia, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Ahora, si hemos de rendir cuentas al Señor, mire, hermanos, aquí cobra fuerza esa palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ponte a cuentas. Nada escapa a los ojos de Dios. Todo está al descubierto. Estamos expuestos al escrutinio de la mirada del Señor. Estamos, hermanos, estamos en Big Brother. Pero no se le escapa nada. Mire, vamos a rendir cuentas a Dios. Haya usted deseado la vida o no, usted va a rendir cuentas a Dios. Ya está inscrito en la carrera de la vida y ahora tiene que rendirle cuentas. Sea que diga, yo me voy a matar porque yo ya no quiero nada y quiere escapársele a Dios, adelante. No le voy a decir que le presto la cuerda, ¿verdad? Y ni el cuchillo, porque eso ya es asunto de usted. Porque si alguien dice, yo me quiero matar, pues adelante. No estoy hablando de que, no estoy animando a nadie, pero si hay alguien, ¿qué le podemos hacer, hermano? No podemos estar detrás de alguien que dice que se va a matar. Lo cierto que yo te quiero decir es que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de eso vas a entregar cuentas. Vamos a entregar cuentas.
Por eso la urgencia de que las cuentas no se nos acumulen, como esa cuenta que tenemos en Coppel o en Electra, o con aquella persona que nos prestó dinero, o en la tanda que no hemos pagado, aquella computadora, aquel celular, aquella lavadora que a usted se le hizo fácil, ¿verdad? Dar un pequeño abono y la sacó y luego ya no puede pagarla. Bueno, a veces no quiere pagarla. Pero en cuanto a las ofensas a Dios, sean transgresiones, pecados o iniquidades, debemos ponernos a cuentas con Él y también con Coppel. Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Se acuerdan de Jonás? Ese Jonás, hermano, queriendo escapar de Dios, queriendo huir de Dios. Dice el verso 8: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Wow! Decimos nosotros acá en Tabasco. ¡Wow! Allá al norte, copiándole a los gringos, dicen wow. Entonces, hermanos, como dijo pues aquel del TikTok, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ven ya. ¿Qué esperas? El tiempo va avanzando. No sabes si esta noche vas a pasar. Aquel hombre rico que había hecho tesoros en el cielo dijo: ya sé lo que voy a hacer con todo lo que estoy ganando. Voy a hacer una bodega grande, voy a ampliarlas y ahora sí, gózate, alma mía, y regocíjate y tome placer tu corazón y bueno. Pero dice la Biblia que esa noche Dios le habló y le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Hoy vas a entregar cuentas a Dios. Y todo lo que has guardado, ¿para quién va a ser? Haz cuentas con Dios. Y yo te invito con todo mi corazón, hermanos, porque Él dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuántos pecados sea. No importa qué tipo de pecado sea. Hoy, como dijo aquel presidente de México, hoy, ponte a cuentas hoy. Este es el día en que tú puedes ponerte a cuentas con Dios. Dile al Señor: perdóname. Y entonces, en lugar de decir cuentas acumuladas, entonces, hermanos, digamos cuentas saldadas. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ya el Señor entregó su vida por ti. Si tú quieres, puedes estar en números, en saldo blanco, con cuentas saldadas. Pero si tú quieres, puedes seguir con las cuentas acumuladas. Es asunto tuyo. Yo no te puedo obligar. El evangelio no se impone, se expone. Y ahora te corresponde a ti. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que has puesto en mis labios, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Yo te ruego, Padre, que esa palabra haga lo que tiene que hacer, que no vuelva vacía, que aquellos que esta noche te están pidiendo perdón, les perdonen sus pecados
y que después de esa oración su cuenta haya sido saldada. Perdona nuestros pecados, aún de aquellos que nos hemos olvidado, aún de aquellos que ya no somos conscientes y que no estamos conscientes que lo hemos hecho. Perdona los pecados aquellos, Señor, que no hemos reconocido. Aquellos, Señor, que tal vez todo el mundo los ve, aquellas fallas que ven en nosotros, pero que nosotros no alcanzamos a ver. Perdónanos, límpianos, lávanos con tu sangre preciosa. Purifica nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que esta palabra haga lo que tiene que hacer. Déjame ver los frutos, Señor, de la predicación de tu palabra. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, pues vamos a ser despedidos. Ya estamos despedidos, más bien. Solamente déjeme decirle que mañana tenemos un día muy importante. A las 6 de la tarde, hermanos, nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir en Facebook, en un grupo que se llama Oración Ebenezer Cunduacán. Por favor, denle a aceptar la invitación. A las 6 de la tarde nos vamos a estar viendo aquí. Aquí vamos a habilitar para que mi esposa esté a mi lado. La hermana Yami nos va a ayudar allá. Y nos vamos a sentar aquí para orar juntamente con ustedes. No haga otra cosa esa hora. Conéctese, por favor. Se lo pido, ¿verdad? Se lo ruego, se lo suplico, como el apóstol Pablo rogaba, ¿verdad? Y decía como si Dios rogara por medio nuestro. Entonces le invito, porque las cosas no andan muy bien. Esta semana murió una hermana de la iglesia, la hermana Margarita Jerónimo. Esperamos, ¿verdad?, que el Señor traiga paz y consuelo al hermano Daniel Collado, a su familia. Pero tenemos otra hermana que está enferma, que es la mamá del hermano Alexi, la hermana Antonio. Y no quiero alarmar a nadie, solamente nosotros como maestros estamos, como pastores y maestros estamos expuestos. Fuimos allá cuando el hermano Daniel perdió, o más bien la hermana Margarita partió de esta tierra, y estuvimos con los hermanos en el hospital y en su casa. Entonces estamos esperando unos días, ¿verdad?, para ver que no hayan resultados en nosotros. Hoy estuvimos en la escuela, llegaron gente con COVID a inscribirse, con su mascarilla y todo lo que quiera, y yo con mi gel y todo, bañándome en gel cada rato. Pero, hermanos, estamos cuidándonos y estamos creyendo en Dios. No estamos haciendo alarde de fe tampoco, porque no tenemos una super fe, no hay superhombres, pero queremos orar unos por otros, y yo le pido que estemos orando. Por esa razón es que hoy no estuvimos dando el discipulado por las casas, para guardar cierta distancia en este tiempo y ver, ¿verdad?, que no hayan brotes en nuestra vida o en algún otro hermano. Así que pues Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Mañana a las 6 de la tarde.